Bienvenidos a la primera clase de Tecnoingenio. En primera parte les quiero dar las gracias por adquirir este curso, el cual los va a ayudar a programar como un profesional. En primera parte, en esta clase se va a orientar solamente a encender y apagar un LED, pero más que todo eso vamos a ver para qué funciona un micro en la vida real. Primera parte, un microcontrolador en la vida real funciona en muchas cosas, desde los celulares hasta los radios y computadores, pues es un elemento totalmente indispensable en nuestra vida moderna. El microcontrolador posee un microprocesador dentro, una memoria RAM como cualquier otro computador y puertos periféricos. En primer lugar, nosotros vamos a darle una pequeña introducción de cómo es el espacio donde se va a programar el microcontrolador, el cual consta de un programa que se llama Micro-C, diseñado por la empresa Microelectrónica. Como ustedes pueden ver, este es un microcontrolador. En primera parte, pienso que digamos los que toman este curso tienen un conocimiento básico o no tienen ningún conocimiento sobre electrónica, pues así asumiré esto. Entonces, un microcontrolador es un microchip, como les dije, que tiene puertos periféricos. En este caso, los puertos periféricos se corresponden por estas pequeñas pines o patillas que salen del microcontrolador. En este caso, utilizaremos el microcontrolador PIC16F628A, el cual consta de 18 pines, como lo pueden ver, van enumerados desde la pata 1 hasta la 18. ¿Cómo sabemos físicamente de que esta va a ser la pata 1, la 2, la 3? Pues en el diagrama nos lo muestra, pero físicamente eso no se ve. Entonces, siempre físicamente los microcontroladores o cualquier otro integrado posee una muesquilla, la cual la podemos ver acá, y a la izquierda de esa muesquilla podemos contar la primera pata o el primer pin, el cual va a ser del primero, va a ser una cuenta ascendente, 1, 2, 3. Cuando lleguemos al 9, en este caso, nosotros nos pasamos al frente de la patilla, la cual nos va a indicar que es 10, de 9 a 10, y así continúa hasta llegar al fin, que en este caso es 18. En primera parte, este microcontrolador posee dos puertos principales, los cuales son el puerto A y el puerto B, como lo pueden ver aquí. ¿Cómo lo identificamos? Bueno, en primera parte, RA es del puerto A, RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6 hasta RA7. De igual forma, vamos a identificar los que son del puerto B, como B0, B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6 y B7, como lo podemos indicar. Hasta ahora no nos preocupemos por esta simbología que dice RX, DT, TX, SPP1. En total, solamente eso iremos avanzando en el curso, conociendo esa simbología, para qué sirven esos puertos, porque esos puertos, aparte de configurarse como puertos de entrada y salida, también poseen unas características especiales. Entonces, a partir del curso nos vamos a preocupar pues por definir para qué son este tipo de puertos. En este caso, nos interesa solamente saber, como les dije inicialmente, cuáles son los puertos principales para este microcontrolador, los cuales van a ser el puerto A, que se encuentra en esta posición del microcontrolador, y el puerto B, que se encuentra en la otra posición del microcontrolador. ¿Para qué sirven estos BSS y BDD? Recordemos, el microcontrolador trabaja o funciona, digamos, a una tensión o voltaje o diferencia de potencial entre 3 voltios y 5.5 voltios. Entre 3 voltios él comienza a funcionar perfecta y normalmente.
hasta llegar a los 5.5 voltios. Entonces, si nosotros alimentamos o conectamos el microcontrolador a una tensión de 5 voltios, pues es muy bueno, porque esta es la tensión que dice, que dice el fabricante, que es donde el PIC trabajará en mejores condiciones. Entonces, este BCS que tenemos aquí significa que es el negativo o el cero, ¿sí? Que podemos ver en este microcontrolador. De igual forma, el VDD va a ser el positivo. Entonces, el 5 siempre va a ser el BCS y el positivo va a ser el VDD. En este caso, para los microcontroladores, bueno, en este caso es el C28A. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en esta primera clase es solamente encender y apagar un LED. Un LED, ya saben que es un foquito pequeño que, bueno, que necesita una resistencia para limitar la corriente. Y bueno, y solamente vamos a encenderlo y apagarlo con el microcontrolador, más nada. Entonces, presten mucha atención a la siguiente imagen, puesto que el LED se enciende y se apaga muy rápido. Como se logró ver, el microcontrolador, o digamos el pulso, fue tan rápido que, digamos, solamente duró al menos un segundo. Entonces, nosotros vamos a programar de nuevo esta secuencia, ¿sí? Para ello necesitamos dos programas, los cuales van a ser nuestra herramienta desde ahora en adelante para programar, los cuales van a ser ISIS Professional Proteus y Microset para microcontroladores PIC de la empresa Microelectrónica. En primer lugar, nosotros vamos a crear una carpeta que haremos llamar proyectos, y dentro de la carpeta nosotros, con el fin de las clases, vamos a, digamos, a numerar las clases, en donde la primera clase vamos a encender y apagar un LED solamente, ¿sí? Entonces, ya teniendo esta carpeta, entonces podemos, digamos, abrir lo que es nuestras herramientas de trabajo. Vamos a minimizar esta carpeta y procedemos a hacer el diseño, pues, del programa. Ya estando en Proteus, pues, como les digo, esta es una herramienta bastante útil, lo cual nos va a servir para simular el programa que nosotros que ya previamente tenemos hecho en Microset. Entonces, nos vamos acá donde dice Component Mode y hacemos clic en Pick Up from Libraries. Entonces nos buscamos el PIC 16F628, el cual vamos a trabajar, pues, con Microset. En primera parte les aconsejo primero siempre hacer el diseño antes y luego programarlo, pues esto es mucho más fácil. Entonces, conseguimos una resistencia, un resistor. Recuerden que, bueno, lo conectamos en el puerto B0, y recuerden que para conectar una resistencia con un diodo LED, necesitamos una corriente de al menos 30 mA para encenderlo. Entonces, con 220 ohmios podemos encender el LED. Digamos, obtenemos la corriente requerida para encender el LED. Entonces vamos a buscar un LED, bueno, amarillo, damos OK, lo colocamos y colocamos la tierra o el negativo. Pues ustedes se preguntarán por qué razón acá dentro del simulador o dentro del programa, dentro de nuestra herramienta, no nos indica colocar, digamos, la parte positiva y la negativa, ¿sí? No nos pide alimentar el microcontrolador pues previamente. En primer lugar, porque el programa o la herramienta asume
de que el microcontrolador ya está alimentado con 5 voltios. Por eso, por esta razón no nos pide que lo volvamos a alimentar, puesto que ya asumió eso, ¿sí? Asume esa tarea. Pero en la vida real, pues tenemos que buscar una fuente bastante rectificada para alimentar un microcontrolador. Entonces vamos a guardar esto, guardamos este diseño como, buscamos nuestra carpetita de proyectos y lo guardamos como encender y apagar un LED. Entre paréntesis le podemos poner que es la simulación. Lo guardamos y ya tenemos. Entonces esto lo vamos a dejar un poco en stand-by y procedemos a hacer el programa. El programa lo vamos a hacer con Microset Pro 4P. Como les digo, este programa se lo pueden conseguir en internet, pues muchas veces es craqueado, muchas veces es comprado, bueno, ustedes verán, y también pueden conseguir esa la versión de prueba. Entonces nos vamos a New Project, digamos New Project, para hacer el nuevo proyecto. Nos va a abrir una ventana, le damos siguiente y le colocamos el nombre del proyecto. En este caso vamos a indicarle el nombre de la clase: encender y apagar un LED. Entre paréntesis lo podemos poner código. Buscamos nuestra carpeta, en este caso va a ser proyectos, encender y apagar un LED, aceptar, y buscamos el microcontrolador, que en este caso va a ser el PIC16F628A, el cual tenemos aquí. Ok, esta va a ser una parte muy importante, porque digamos, así como el ritmo de una música, así como la música necesita siempre un ritmo que siempre esté constante, el microcontrolador también necesita un ritmo para que este funcione constantemente. Es decir, necesita llevar un ritmo. Entonces, para este caso, el PIC16F628A tiene un reloj interno, pues es uno de los pocos integrados que tiene el reloj interno, porque casi siempre el reloj hay que comprárselo, lo cual es un oscilador, ¿sí? Es un oscilador, se le llama oscilador, pero en realidad es un reloj, el cual le da la velocidad de trabajo del microcontrolador. En este caso, el reloj interno del PIC16F628A es de 4 MHz. Entonces colocamos 4 MHz, le damos siguiente. Pues esto nos pide para ver si queremos añadir digamos documentos de otro proyecto anterior, pero como no tenemos ningún documento, le damos siguiente. Incluimos todas las librerías, esto ya lo veremos en otra clase. Le damos siguiente y abrimos la configuración en bits. Le damos clic para que nos abra y nos edite la configuración en bits del microcontrolador y le damos finalizar. Ya teniendo esto, se nos abre esta ventana y como podemos ver, les voy a explicar cada uno paso a paso. Entonces, Oscillator Selection. Entonces, en esta opción nos brinda varias opciones, lo cual, como les digo, esto va a ser, digamos, el corazón del microcontrolador o la parte que le da el ritmo de trabajo del microcontrolador. Si no tenemos ritmo de trabajo, no tenemos, digamos, ningún programa que funcione. Es más, el micro ni siquiera va a aprender con un ritmo de trabajo. Entonces, como este microcontrolador en especial nos trae el oscilador o el reloj interno, nosotros vamos a aprovechar esta función que él nos trae, pues nos ahorramos, digamos, trabajo y dinero comprando un oscilador externo. Entonces, pero de igual forma les quiero explicar cómo funciona esto. RC oscilador, digamos, ustedes saben que una resistencia y un capacitor crea una oscilación, ¿sí? Una oscilación, digamos, con una fuente de tensión variable. Pero en este caso esto no nos va a ser útil, ni esta opción y esta opción, digamos, internos. Esto significa interno oscilador interno, pero que también tiene una salida
en los puertos RA6 y RA7. Bueno, ya esto lo veremos, quizás no entiendan un poquito, pero esto lo veremos más adelante. De igual forma, HS también lo veremos más adelante, y para este caso en especial nos interesa este. ¿Qué quiere decir este? Esto quiere decir que tiene un oscilador interno y que los puertos RA6 y RA7 se pueden utilizar como puertos de entrada o salida, o in o out, ¿sí? Entonces le damos clic en este y ya sabemos que tenemos que utilizar esta opción. Entonces, para el What Timer también va a ser una de las séptima o octava clase la cual vamos a utilizar. Y el Power Up Timer. ¿Qué es el Power Up Timer? El Power Up Timer es cuando enciende el microcontrolador, él espera una pequeña milésima de segundo para que la tensión de todo el sistema se estabilice y él pueda encender sin ningún problema. Entonces, a nosotros habilitar donde dice Enable, nosotros le damos, digamos, una pequeña protección al microcontrolador. ¿Cómo así que pequeña protección? Pues sí, porque digamos, cuando algún sistema, su computadora, su laptop, su lavadora, su refrigerador se enciende, eso crea un pico de tensión, un pico muy alto de tensión, digamos, en todo su sistema, su casa, su hogar, su oficina, que puede dañar los aparatos. Entonces, con esto se previene de que el microcontrolador sufra daños, digamos, por este pico de tensión, por lo cual él decide esperar una pequeña milésima de segundo, lo cual usted no va a ver a simple vista, con el fin de, digamos, de superar este problema. Entonces, la siguiente opción dice que RA5 se puede utilizar como un, digamos, un puerto para el reset. Recuerden que MSLR significa reset. Entonces, nosotros no queremos resetear o, digamos, resetear el programa cuando por RA5, porque, digamos, nosotros no vamos a programar esa función, ¿sí? No vamos a hacer algo donde necesitemos resetear, sino que vamos a encender y apagar un LED simplemente. La deshabilitamos y el Brown Out Detect. Esto quiere decir que cuando, digamos, la tensión o el voltaje está por debajo de los 3 voltios, el microcontrolador se apaga por seguridad, ¿sí? Se apaga por seguridad y no lo deja trabajar. Entonces, esto, digamos, haciendo clic en Enable, habilitamos esta opción y pues prevenimos de que el microcontrolador se dañe. Las otras 3 opciones las veremos en otra próxima clase, pues no nos incumbe ahora en esta, ¿sí? Entonces le damos OK y comenzamos a programar. Entonces, ya teniendo el espacio para programar, nosotros podemos ver que en Project Settings, aquí al lado izquierdo, podemos ver que se encuentra cargado en nuestro pico, en el cual vamos a utilizar su frecuencia. Y digamos, en la parte de arriba nosotros nos va a aparecer una ventana, o bien si no nos aparece esto, nosotros podemos, digamos, desplegar los mensajes que podemos ver como cualquier otro programa. Entonces ya veremos clase a clase digamos, cada una de las funciones pues, que nos brinda esta herramienta. En primera parte, nosotros, digamos, vamos a programar el encendido y el apagado del LED. Esto va a ser el programa principal, el void main, ¿sí? Esto es como, digamos, la cabeza del programa, ¿sí? Dentro de todo esto, entre aquí y acá, tiene que ir el programa principal o el programa que va a manejar todo el microcontrolador, ¿sí? Entonces, nosotros, digamos, cuando se escribe una sentencia, también hay que tener en cuenta esto. Cuando se escribe una sentencia, se termina con un punto y coma, o bien con un cierre de paréntesis, o
digamos, a abrir llaves. Esto lo veremos un poquito más adelante. Por ejemplo, en este caso nosotros necesitamos que cuando el PIC encienda, todos los puertos o digamos todos los pines estén apagados, ¿sí? Por lo cual nosotros vamos a indicar que el puerto B, que es el que estamos utilizando, pues en este caso el puerto B0, ¿sí? No lo vamos a nombrar por los pines, sino por las direcciones B0, B1, B2, B3 hasta B7. En este caso el puerto B0 o todo el puerto B va a estar apagado. Entonces nosotros indicamos que el puerto B va a ser igual a 0 y cerramos la sentencia o finalizamos la sentencia con un punto y coma y seguimos abajo, o podemos seguir en la misma línea, pero digamos para mayor comodidad visual pues seguimos abajo. Entonces nosotros vamos también a definir que todo el puerto B va a ser un puerto de salida. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que, digamos, un puerto de salida quiere decir de que él nos va a botar información o nos va a brindar información. Bueno, en este caso nos va a brindar una tensión que es de 5 voltios o 0 voltios. ¿Qué quiere decir un puerto de entrada? Un puerto de entrada es, digamos, un puerto por el cual él capta toda la información, ¿sí? Un ejemplo claro de esto, por ejemplo, en su computadora, su pantalla es un puerto de salida. ¿Por qué? Porque él es el que le está mostrando información, o sea, él le brinda información, mientras que el teclado es un puerto periférico de entrada. ¿Por qué? Porque a través del teclado usted ingresa información al sistema. Entonces, en este caso nosotros vamos a brindar de que el puerto, todo el puerto B, lo vamos a indicar que va a ser como salida. Entonces nos devolvemos otra vez al programa. Esto lo indicamos mediante esta sentencia, 3B igual a 0. Entonces con esta sentencia indicamos de que todo el puerto B va a ser de salida. Seguimos abajo y digamos nosotros queremos poner un retardo. ¿Qué quiere decir un retardo? Hombre, que cuando el micro haga estas dos funciones, él espere un tiempo pequeño para que uno pueda ver el cambio, digamos, cuando se prende y cuando se apaga el LED. Entonces, el retardo, esto nosotros lo hacemos escribiendo la sentencia delay guión abajo ms y colocamos el tiempo en milisegundos del cual nosotros queremos que espere. En este caso vamos a colocar 2000 milisegundos. Estos 2000 milisegundos equivalen a 2 segundos, ¿sí? Entonces colocamos esto acá, equivale a 2 segundos. Entonces ya nosotros, después que pasen estos 2 segundos, nosotros queremos que se encienda el LED. Entonces, como el LED está ubicado en el puerto RB0, nosotros vamos a decir, bueno, RB0 yo quiero que se encienda. Entonces nosotros vamos a colocar RB0 guión abajo bit igual a 1. Esto quiere decir que un 1 lógico equivale a 5 voltios. O sea que entre esta línea y esta van a haber 5 voltios, lo cual va a encender el LED. Entonces, ya teniendo esto, vamos a esperar otro retardo pequeño de 1 segundo. Entonces, recuerden que esto, la medida se da en milisegundos, ¿sí? Entonces 1000 milisegundos equivalen a 1 segundo. Y luego queremos que se apague. ¿De qué forma hacemos que se apague esto? Bueno, le decimos RB0, pues el LED está conectado en el puerto RB0 y le decimos que nos coloque un 0, es decir, que se apague el puerto. De esta manera hemos programado, digamos, el encendido y el apagado de un LED. Ahora, bien, nos vamos a esta herramienta que dice, se llama, digamos, compilar, o bien nos vamos a donde dice run, perdón, donde dice build
Y acá donde dice compilar, por si no nos aparece, digamos, el cuadro de herramientas en nuestro programa. Entonces le damos compilar y como ustedes pueden ver, si nosotros alzamos esto acá y damos clic en mensajes, nos dice que la compilación del programa pues fue exitosa. Entonces, ya teniendo esto, nosotros nos vamos, digamos, a la carpeta y tenemos una serie de archivos, ¿sí? Aparte del que, pues, de la simulación, la cual es esta, que corresponde a esta parte. Entonces, nosotros teniendo esto, nos corresponde una serie de archivos. Recuerden que microC también genera un archivo ensamblador o .asm, ¿sí? Que es un lenguaje de bajo nivel, es un lenguaje más difícil pues, de entender porque digamos el microC, como nosotros nos programamos anteriormente, él lo convierte a lenguaje ensamblador, después lo convierte a un lenguaje hexadecimal, que este es el que necesitamos, punto es HEX, y después cuando eso se graba, ese lenguaje hexadecimal se convierte a un lenguaje binario que, digamos, se va a reflejar en el microcontrolador. Entonces, para nosotros simular esto, le damos doble clic al microcontrolador, abrimos esta carpeta que está aquí, que se llama Program File, y buscamos el punto hexadecimal, bueno, que solamente es el que aparece ahí porque él solamente está buscando archivos hexadecimales. Le damos a abrir y donde dice la frecuencia, como nosotros programamos que el reloj interno fuera de 4 MHz, nosotros le vamos a escribir que es 4 MHz y le damos OK. Para nosotros mirar esto, entonces le damos play, enciende y apaga. Eso programado solamente, ¿sí? No es un blinking LED porque eso nos corresponde en otra clase. Solamente esta clase era para mostrar cómo apagamos y encendíamos un LED. Queremos pararlo, le damos stop. Queremos encender el PIC nuevamente, le damos play. Esperamos los 2 segundos y se enciende y se apaga. Stop. Entonces ya con esto finalizamos la primera clase. Los invito a ver la segunda clase. Gracias.